Bueno, el otro día estábamos en el mercado de jugadores, y había un duende manitas con un puesto temporal. Tenía una caja de música artesanal, una de esas, ¿cómo se llaman? ¿Constructos? Señorita Sasa, sí que tocaba música. Podías introducir un pergamino y sonaba una canción como una de esas pianolas. Déjame adivinar, se aventuró Sasa. ¿No estaba allí más tarde, cuando regresaste con el dinero? Sasa estaba segura de que su suposición había sido acertada. Sachi asintió lentamente, decepcionada, y sus ojos desaparecieron tras el flequillo azul y liso de su corte de pelo tazón, pero poco a poco se animó de nuevo al empezar a hablar de ello. Nunca había visto nada parecido en el juego, y es algo que ellos mismos crearon. Es decir, lo crearon ellos mismos, ¿sabes? Así que, aunque vendieran ese, podrían volver a hacerlo, ¿verdad? ¿No sería genial tener música en casa cuando queramos? Sí que lo haría. No es que Sasa quisiera tener música puesta todo el tiempo. De hecho, era agradable tener un poco de paz y tranquilidad en las raras ocasiones en que los niños se lo permitían. Pero a veces echaba de menos su reproductor de música portátil, aunque normalmente tuviera más audiolibros que canciones. ¿Sabes el nombre del artesano? Sachi asintió felizmente. Dijo que se llamaba Rikuta y que solo estaba en Arun por un día. Vive en Domnan y pasa la mayor parte del tiempo allí, pero quizás si le preguntas a la representante, sabría cómo contactarlo. Iba a enviarle un mensaje privado, pero, bajó la mirada al suelo y juntó los dedos índices en un tic nervioso, con la boca ligeramente fruncida. Sus palabras en voz baja casi se perdieron entre el ruido que hacían los demás en el patio trasero. Olvidé preguntarle cómo se escribe su nombre, y no se escribe como suena. Rikuta. Riku y probablemente sea algo como Rick. Entonces, Riku y Rick Tayoter, o Thor, quizás. Sasa tenía mucha práctica en la transliteración entre las formas en que se realizaban los mismos sonidos en diferentes sistemas de escritura, y en su mayor parte estas conversiones no eran tan arbitrarias como podrían parecer. Tendían a seguir una variedad de reglas fonéticas bien establecidas. El problema era que decidir cuál de esas reglas fonéticas seguir podía depender en gran medida de saber en qué idioma estaba la palabra original. Rikuta era casi con toda seguridad un nombre occidental con cierto aire, pero podía tener varios, con cualquier número de traducciones dentro de las limitaciones del alfabeto latino de los nombres de Halo. MMM. Entiendo el desafío. No es ninguna molestia, le aseguró Sasa tras ordenar sus pensamientos. Si Lady Proxy Aria no lo sabe, quizá el duende Proxy lo sepa, y así las tres hablarán entre sí. Cualquiera que fuera la molestia que resultara el recado, valió la pena por la emoción en el rostro de Sachi. Saltaba casi tanto como Sílica solía hacerlo, y cuando Sasa rió al verlo, se unió a ella. Trato hecho, dijo Sasa, consciente de que acababa de comprometerse firmemente en un viaje sobre el que aún dudaba. Extendió una mano con solo el meñique extendido, y Sachi rió mientras la rodeaba con su meñique y le daba la mano para asegurar la promesa. La respuesta de Argo no fue lo que Yoruko esperaba. Pero a estas alturas, ni siquiera estaba segura de cómo serían las buenas noticias. Esto no, pensó Yoruko con desaliento, sentada en la cama de su habitación. Contempló las palabras como si fueran a cambiar por la fuerza de su deseo, como si su anhelo pudiera forjar un giro diferente en el destino. Pero las palabras eran solo píxeles, y su danza se regía por reglas que no contemplaban sus caprichos. Aún así, las releyó una vez más, con una parte de ella esperando haberlas malinterpretado. Todos. Al menos, todos los que me han contestado. No todos los que tienen un duende están dispuestos a hablar, ¿sabes? El hecho de que lo estés es lo que te está poniendo tan contento. En fin, todos coinciden en que empezó a pasar en las últimas 48 horas, pero cuando despertaron esta mañana y... La mirada de Yoruko se desvió hacia los bordes brillantes de la ventana de la PM, fijándose en la diminuta entidad que flotaba a pocos metros. Era Penny. Al menos, se parecía a ella. Incluso sonaba un poco como ella. Al menos, sonaba como la voz que usaba cuando hablaba de mecánicas de juego. Pero ya no actuaba como ella. No actuó como nadie. ¿Centavo? La cabecita rubia de la Navi Pixie se giró al oír la llamada de Yoruko. La única palabra que le dio como respuesta fue agradable, pero impersonal. ¿Qué? ¿Estás ahí? O sea, la verdadera Penny. El Navi Pixie que se parecía a Penny ladeó la cabeza con curiosidad y respondió con palabras que Yoruko empezaba a odiar. Lo siento, no entendí tu pregunta.
¿Podrías intentar formularla de otra manera? Yoruko sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Bajó la cabeza, con la voz entrecortada. Solo quiero saber si mi amiga sigue ahí dentro. Tras unos instantes de silencio, la duende respondió, explicando la entrada manual pertinente con una alegría fingida y rígida. La voz era la de Penny, pero el tono no. Si intentas encontrar a alguien que has añadido a tu lista de amigos, es fácil. Desde el menú principal, abre el mapa tocando. No me refería a eso. Gritó Yoruko, interrumpiendo la última palabra antes de que se convirtiera en un tono estridente. Tenía la vista nublada por el llanto, y prácticamente cerró de golpe la ventana de la tarde antes de llevar las rodillas hasta el pecho y abrazarlas. Inmediatamente se sintió aún peor por haberle gritado a Penny, y peor aún al darse cuenta de que la criatura frente a ella probablemente ni siquiera tenía la capacidad de preocuparse. Yoruko apenas notó la presencia de Kainz cuando entró en la habitación. Su novio posó una de sus grandes manos sobre su hombro, y ella apoyó la cabeza en él, intentando consolarse con el roce y serenarse. Kainz pareció darse cuenta de que algo andaba mal y acertó. ¿Penny sigue dormida? Yoruko asintió sin palabras, mirando el tema de conversación. Supongo que podría llamarse así. Responde preguntas del juego, pero no es ella realmente. Había estado extrañamente distante estos últimos días, a veces tardando en responder, pero ahora es como si simplemente se hubiera ido. Y Argo dice que, por lo que ella sabe, son todos los duendes. Kainz se tomó unos momentos para digerir esta desagradable revelación. ¿Y crees que tiene algo que ver con esto? ¿Cómo lo llamaste? Yoruko volvió a consultar uno de los mensajes privados de Argo. La mezcla de palabras en esta respuesta en particular le había costado una parte considerable de sus ahorros. Mimisu y Buruna. Es un lugar real en algún lugar del juego. Penny lo mencionó una vez. Lo hizo parecer como si fuera de donde ella venía. Y sé que está relacionado. Tiene que serlo. El niño gnomo se rascó la cabeza con afectación exagerada, pero su expresión de desconcierto era genuina. ¿Cómo lo crees? Yoruko se incorporó en la cama y tomó la mano de su novio cuando éste se la ofreció. Había ignorado la ventana emergente de acoso minimizada durante tanto tiempo que solo se dio cuenta cuando reapareció. Porque el portal que acaban de abrir los despejadores era Mimis Brunr. O al menos, fueron allí durante parte del recorrido. Yo misma lo vi en su registro de misiones cuando estaba en la llamada del espejo con Arya, y Argo lo confirmó. Kainz identificó el problema de inmediato. Lo que significa que probablemente conlleva peligros que escapan a nuestra capacidad. Ninguno de nosotros va a llegar a ese punto pronto. Yoruko asintió con su florida evaluación. Es de altísimo nivel, y nosotros no. Pero si Penny no mejora, tarde o temprano, tendré que ir allí. Quizás no ahora, pero con el tiempo subiré de nivel lo suficiente o ahorraré para contratar a una escort. Bueno, entonces Griff puede tener justo lo que necesitamos, mi señora. Oh. En efecto. Porque hablando de fiestas de acompañantes, acabamos de convertirnos en una. Yoruko gimió. Si Kainz pensó que esto era una buena noticia, había malinterpretado la situación. ¿Misiones de escolta? ¡Qué asco! ¿En serio? Kainz se permitió reír. Para otros jugadores. Gremio de alquimistas o botánicos o algo así, que se van mañana por la mañana. Necesitan cosechar bastante para reponer sus reservas, pero su nivel es demasiado bajo para los nuevos enemigos que aparecen donde aparecen sus plantas. Kainz asintió. Exactamente. Era un trabajo aburrido, pero remunerado. Les ayudaría de ganar algo con su viaje a Sondref. Eso es cada vez más común ahora que las bandas se han vuelto más duras. Bandidos también. Con tanta escasez, un jugador solitario con un inventario lleno de materiales de artesanía es un blanco tentador. Griff dijo que incluso ha habido algunos ataques a grupos de bajo nivel. Yoruko no estaba precisamente alarmada. Los grupos de bandidos JCJ parecían preferir presas aisladas y no atacarían a un grupo de granjeros de nivel medio bien equipados. Pero el hecho de que fuera lo suficientemente notable como para que él lo mencionara la hizo dudar. Por aquí. Kainz negó con la cabeza. No, mi señora, más al sur, creo. Lejos de la ciudad. Es solo que ahora mismo nadie sale solo si puede permitirse contratar una escolta, así que es un trabajo bien remunerado para gremios como el nuestro. Sonrió de repente, inesperadamente. Lo mejor. Terminan su jornada en Isengrove, así que todos podemos irnos a casa mañana por la noche.
Yoruko reconoció que Kainz intentaba animarla y lo agradeció. Pero cada vez que sus ojos se posaban en Penny, que rondaba desinteresadamente junto a la cama, sus labios se apretaban y sentía la inminencia de la desesperación, o al menos de una de sus primas cercanas, que se acercaba para una estancia prolongada. No sé qué pasó en Miss Brunner que le hizo esto a Penny, pero voy a descubrir cómo arreglarla, sin importar lo que tenga que hacer o cuánto tiempo lleve. Sasa reflexionó, y no por primera vez, que un largo viaje pasa mucho más rápido en buena compañía. En este caso, su compañía estaba compuesta por bastante más gente que al principio. Mientras Bourne formaba su grupo, otro grupo aliado con la NCC hacía lo mismo cerca, y todos los involucrados estaban contentos de contar con un grupo extra de soldados. Sobre todo porque el otro grupo era un cargamento de mercancías. Un grupo de jugadores, en su mayoría cuerpo a cuerpo, liderados por un comerciante de algún tipo. Ese comerciante se llamaba Camacho y, según Bourne, su acuerdo era cada vez más habitual. Dado que la mayoría de los artesanos y comerciantes no eran de combate, y los enemigos de campo eran más peligrosos que nunca, algunos habían adoptado la costumbre de contratar un grupo lleno de jugadores exclusivamente cuerpo a cuerpo, no tanto por su habilidad en el combate, sino porque sus altas estadísticas de fue les permitían transportar la mayor cantidad de mercancías posible. Como era de esperar, su mago sintió un gran alivio ante la perspectiva de no ser la única fuente de curación para lo que se había convertido prácticamente en una caravana comercial. El propio Camacho estaba encantado, probablemente porque un grupo de despeje era una escolta sólida por la que no pagaba ni un solo yield. Aparte de las criaturas de alto nivel, los ladrones podían atacar a un jugador solitario o a un grupo de bajo nivel. Pero un grupo de asalto con despejadores era el equivalente a un camión escoltado por un escuadrón de infantería fuertemente armada. Sasa estaba igual de contenta de tener menos preocupaciones. Pasó las ráfagas de vuelo disfrutando de las impresionantes vistas que Alfheim ofrecía desde 50 metros sobre las copas de los árboles, y disfrutó aún más de los descansos para recargar las alas. Le brindaron la oportunidad de conversar con Bourne de una forma que rara vez habían podido hacer antes, con todas sus respectivas responsabilidades. Bueno, iba a ser profesora de inglés, dijo Sasa en cuanto aterrizaron. Un zumbido armonioso llenó el aire frío y nítido mientras los dos grupos aterrizaban, o en el caso de algunos de los jugadores cuerpo a cuerpo, planeaban. Sus bajos índices de inteligencia artificial, AGI, significaban que solían quedarse sin potencia de ala antes. Pero, insistió Bourne, examinando rápidamente el área y señalando con la cabeza al tanque de su grupo. Un jugador gnomo taciturno llamado Vigo. Pero, dijo Sasa, mientras caminaba con dificultad por el sendero en zigzag que conducía al extremo sur del valle de Jotun, ocurrió un lamentable incidente en el que todos quedamos atrapados en un mundo virtual, y eso no fue muy beneficioso para mi planificación profesional. Bourne gruñó, sonriendo de forma automática ante el chiste malo. Mencionaste la lingüística. Mi especialización. Volví a Japón para hacerla, pero hubo un problema con mi documentación de transferencia y, dijo agitando la mano como para disipar un olor. Al final, tuve que esperar hasta el próximo semestre para empezar. Necesitaba algo que hacer, y ya había hecho traducciones. Es todo un arte, ¿sabes? ¿Un arte? Sasa asintió, y entonces se dio cuenta de que Bourne quizá no pudiera ver el movimiento bajo la capucha forrada de piel que llevaba puesta para protegerse de la nieve que caía ligeramente. A menudo, las cosas no se corresponden directamente entre un idioma y otro. Ya lo sabes, por supuesto, pero la diferencia es especialmente significativa entre idiomas como el inglés y el japonés. Pero este es un problema que se puede resolver mediante procedimientos, señaló Bourne. Incluso las excepciones a una regla pueden redefinirse y expresarse como reglas propias. Sasa sonrió, complácida. Los aspectos técnicos no eran su especialidad, pero entendía un poco, ya que se relacionaban con su trabajo secundario. Por supuesto. Se puede programar una computadora para producir una traducción básica que sea suficientemente buena basándose en reglas gramaticales consistentes. Pero incluso hoy en día, la mayoría de las localizaciones serias perfeccionan eso con hablantes nativos en ambos extremos, o al menos en el idioma de destino. A menudo se puede salir con la suya con un traductor no nativo fluido, pero tarde o temprano te encontrarás con algo que necesita expresarse a esa manera elegante, idiomática y perapera que requiere no solo pensar en el idioma, sino también tener contexto cultural.
Bourne le devolvió la sonrisa con una amplia sonrisa, tomándose un momento para impulsarse y superar un terraplén demasiado alto como para usarlo como escalón. Podrían haber desplegado las alas por unos instantes, pero necesitaban cada segundo de energía para el viaje. El hielo era tal que Sasha perdió el equilibrio o el agarre más de una vez. La segunda vez, cuando casi se le resbalan los pies, Bourne extendió la mano y la agarró del brazo con fuerza. Gracias, dijo Sasha, buscando la ventana emergente antiacoso que esperaba, pero no vio ninguna por el momento. El contacto había sido breve. Bourne se había arrodillado a su lado, esperando con paciente preocupación. Cuando su grupo se detuvo para ver cómo estaban, Bourne les indicó que avanzaran para alcanzar al comerciante. No fue nada, dijo Bourne. ¿Estás bien? Sasha hizo un gesto de desdén. Estoy bien, estoy bien. Solo mi dignidad. Se sacudió la nieve acumulada en el vestido y se puso de pie sin ayuda. ¿Decías? No lo estaba, pero estaba a punto de hacerlo. Empiezo a ver dónde encuentras el arte en tu oficio. Hay un claro y elemento humano, por así decirlo, en traducir un lenguaje verdaderamente natural a otro idioma. Sasha se rió de repente, incapaz de contenerse. Las gruesas cejas marrones de Bourne se alzaron. Tú, dijo, necesitando detenerse un momento y recomponerse. Escúchame. Por así decirlo. ¿Sabes lo que implica la palabra Iwaba, usada como tú la usaste? Conozco perfectamente el significado y el uso de la palabra, respondió Bourne, aún con las cejas arqueadas, perplejo. Me temo que no entiendo su significado, mi señora. La sonrisa de Sasha era decididamente traviesa. Cruzó los brazos bajo su escaso busto. La implicación de Iwaba en este uso es que la cosa en cuestión no es literalmente como se describe, pero podría describirse así con un poco de libertad o metáfora. En inglés se dirían cosas como, si quieres, es como si, o por así decirlo. El rostro de Bourne se había vuelto inexpresivo por la confusión mientras la observaba, bajando un paso por la pendiente para quedar más a su altura. ¿Y? Y explicó Sasha, divertida, dijiste eso del elemento humano en una traducción con fluidez cultural. Para bien o para mal, los únicos compañeros de conversación que los humanos tienen en la Tierra siguen siendo los de su propia especie, así que el elemento humano no sería, por así decirlo, exactamente así, literalmente. ¿Qué otra cosa sería ese elemento inteligente de la traducción aparte de humano? Ahora Bourne también rió. La maestra emerge una vez más. Era solo cuestión de tiempo. ¿Te gusta? Bromeó Sasha. Sí, sí, asintió Bourne. Luego, echando un vistazo al sendero, echó a andar en esa dirección. Nos hemos quedado atrás. Solo por unos minutos, dijo Sasha, trotando un poco para alcanzarla, pero con la nieve hasta los tobillos le costaba darse prisa. Hay algo peligroso por aquí. Bourne negó con la cabeza, aunque ella solo pudo ver el movimiento desde atrás mientras se acercaba a él. No es lo habitual, a menos que lo hayan sacado de su hábitat habitual. Cada uno de nosotros posee un poder que podría borrar casi cualquier cosa en esta zona sin ningún problema. La miró de reojo con una sonrisa. Pero los miembros del grupo pueden hablar. Sasha sintió una agradable diversión ante la idea. Déjalos, dijo, aunque se abría paso entre los montones de nieve para igualar su velocidad. A veces me parece fascinante cómo casi nunca te quitas la máscara de tu rol. Se movió rápidamente para tranquilizarlo, y entonces, al darse cuenta de lo que había dicho, añadió. No lo digo con mala intención, para nada. Es que me resulta muy interesante, desde el punto de vista del lenguaje. Tendrías que pensar así todo el tiempo. ¿Cómo lo haces? Dijo Bourne, aparentemente comprendiendo. A partir de ahí, guardó silencio, aunque ella no sabía si considerar sus palabras o concentrarse en navegar por el terreno traicionero. Tenía la mirada fija en el suelo, pero ella la captó un par de veces mientras hablaba. Somos criaturas de hábitos, Sasha, y esos hábitos se graban en nuestra persona con cada pensamiento, cada decisión, cada palabra y cada acción. Todo lo que pensamos, decimos y hacemos es como un hilo de agua que corre por una pendiente de tierra suelta. Ese hilo busca el camino más corto hacia su destino y, al caer, deja un rastro tras de sí. Si otros hilos similares se cruzan en ese camino, les resultará más fácil seguirlo que cortar el suyo propio y seguir erosionando ese camino familiar hasta que se convierta en un cauce más amplio. Sasha creyó comprender la descripción excepcionalmente metafórica de Bourne y asintió para que continuara. Así se forman los hábitos en la suave arcilla de nuestra mente.
Cuanto más haces algo, más fácil y automático se vuelve hacerlo, y esto incluye también los patrones de pensamiento. He interpretado este papel durante tanto tiempo, en tantos escenarios, que sus caminos trillados no requieren ningún esfuerzo. Al contrario, me arrastran consigo y producen la persona que tienes delante. Si acaso, ahora era más difícil no reír, pero no había burla ni juicio en ello. Era puro deleite, y al llegar a un tramo llano, ella extendió la mano para posarla brevemente sobre su brazo, cerrándola con los dedos tanto como pudo. Él la miró un instante, obsequiándole con una sonrisa. Luego, la expresión se desvaneció con una brusquedad que la inquietó. ¿Qué? Los ojos de Bourne recorrieron su vista, pero ella no estaba segura de qué miraba. Cuando se giró bruscamente y miró en esa dirección, no vio nada más que árboles, nieve y montañas. Al volver la vista atrás, se dio cuenta de que debía estar mirando la lista de grupos en la parte superior de su HUD. Sin nada que llamara su atención sobre su interfaz, había pasado completamente desapercibida. 3 de los 6 nombres de esa lista estaban ahora en gris. Su tanque secundario Leprechaun, Sixense, tenía una salud amarilla que disminuía a cada segundo debido a una potente dot. Ella y Bourne desplegaron sus alas de inmediato a pesar de su estado de agotamiento, poniéndose en movimiento y revoloteando entre los troncos de pino donde se asomaban por el camino trillado. Los dos grupos habían sido claramente emboscados justo después de emerger de la arboleda perenne, sin ningún refugio cercano tras el cual refugiarse. No había rastro alguno de Camacho y su grupo, salvo una plaza de armas de nieve pisoteada donde ellos y sus luces de permanencia habían estado. Llamas azul acero ardieron en el lugar del avatar de Sixense. En cuanto las vio, Sasa no desperdició ni un segundo de sus preciosos segundos restantes antes de apuntar con su luz restante y comenzar a levantarlo. Zuto famudró que Flet. Al principio, Sasa no entendía qué le sucedía. Todo su cuerpo se había paralizado, su avatar se convulsionaba mientras cada músculo virtual sufría un espasmo repentino durante una fracción de segundo. El hechizo en curso falló y agotó ligeramente sus PM, y sintió una vertiginosa caída. Estaba cayendo. Brevemente. Sus alas habían desaparecido al perder el control de sus músculos, y aunque logró recuperarlas rápidamente, terminó cavando un profundo surco en la nieve que se extendía desde su punto de impacto como una coma. No había perdido muchos puntos de vida, pero era muy consciente de que ella y Bourne seguían bajo ataque y en grave peligro. Alguien me golpeó con una interrupción, pensó Sasa, gimiendo. Lo había sentido varias veces antes, y era tan desagradable como lo recordaba. Luchó por ponerse de pie, murmurando un rápido Zuto y Ojillasum para recuperar un poco de vida al mismo tiempo. Un par de diablillos y un duende, una combinación improbable si alguna vez había visto una, parecían ser sus asaltantes. Uno de los diablillos era claramente el líder. Se encontraba muy por delante de los otros dos y parecía disfrutar del resplandor de la menguante luz permanente de Sixense. El otro diablillo tenía una cimitarra en la mano, pero ninguno de los otros estaba visiblemente armado. Fácilmente podría haber más escondidos en el límite del bosque o en algún lugar cercano. No tenía forma de saberlo. Tampoco tuvo oportunidad de lanzar nada más. Antes de que pudiera ponerse de pie, oyó el leve murmullo de un conjuro pronunciado en voz baja. Una desventaja de silencio apareció junto a su barra de HP, al igual que la de Bourne. Sasa sintió una oleada de pánico. Tengo un cristal antídoto en mi inventario. Si tan solo pudiera. Pero no podía. Sus atacantes jamás le darían tiempo. Por eso los limpiadores guardaban consumibles de emergencia en bolsas o bolsillos accesibles, y con todo su poder combinado, no esperaba necesitarlos. Pero el silencio no era el único obstáculo que representaba Bourne. También podía usar un arma cuerpo a cuerpo, y con bastante eficacia, como ya había visto. El martillo de guerra se desprendió de su cinturón mientras cargaba contra el trío con una velocidad que desmentía su tamaño, lanzando un grito de guerra silencioso al acortar rápidamente la distancia con su objetivo. El líder de los duendes pronunció una palabra, pero Sasa no pudo distinguirla. Había sonado vagamente como un no, como si le negara de Bourne su momento heroico. Pero la palabra tenía una extraña resonancia que dificultaba su comprensión, y zarcillos de sombra emergieron de la nieve para envolverlos a ambos. Para su horror, ya no podía moverse, salvo por sus ojos que se movían frenéticamente y un leve giro de cabeza. Había un efecto de estado con un estandarte negro en su HUD, pero no tenía descripción ni duración. Solo un icono que parecía una moneda dividida en mitades oscuras y claras. Mejor así.
El líder de los duendes tenía una mano extendida ante él, con una convergencia anómala de energía oscura ardiendo en la palma, y claramente bajo su control. Sus siguientes palabras estaban claramente dirigidas a sus camaradas. Los miró brevemente a través de su corto cabello negro y revuelto. Ven. Esto es lo que les espera si siguen machacando. Rigor mortis consumirá mucho favor, pero son impotentes, al menos por un rato. Solo tienen que adelantarse o inutilizarlos el tiempo suficiente para recargarlo. El chico sonrió, con una expresión de pura malicia. Extendió la mano libre y le dio al mago duende un puñetazo amistoso en el hombro. Vaya, qué suerte tuvimos. Clarificadores. ¿Tienen idea de cuánto favor valen a su nivel? Que le jodan a esa caravana de ingenuos, todos hemos recuperado con creces lo que gastamos en nuestras bendiciones. El duende parecía intentar disimular su impresión. Estoy bastante seguro de que el nombre de Honmi Black estará asociado a la mayoría de esas muertes, no al mío. Tú eres el que tiene los poderes y los venenos. El duende con la espada intervino. ¿Verdad? ¿Son estos dos los únicos que nos dejas, Honmi? Honmi se giró hacia los miembros de su grupo con la mano extendida. El poder que tenían en su interior mantenía a Sasa y Bourne inmóviles bajo una capa de sombra. Así no funciona, amigo. La ama sabe que ustedes dos tuvieron algo que ver en esto. Nos recompensará a todos por una cosecha tan abundante. Mierda, probablemente hasta subirán de nivel su reputación, perdedores. El duende miró a Honmi con recelo, pero pareció seguirle la corriente por el momento. De acuerdo. ¿Y cómo quieres que se los den a estos dos? ¿Con el mismo veneno? El pánico en Sasa fue en aumento, pero era prisionera de su propio avatar, y entre el poder inmovilizador del asesino y la desventaja de silencio, su miedo no tenía salida. Con la mano libre, Honmi sacó una daga reluciente de algún lugar escondido. Ya usé 4 dosis. Quiero acabar con esto antes de tener que malgastar más favor. Creo que haremos las 2 últimas a la antigua usanza. Rafi, trae ese cúter tuyo. En ese momento se dijo una sola sílaba y ocurrió algo que Sasa no pudo explicar. El efecto paralizante que Black, de alguna manera, mantenía sobre ellos se desvaneció abruptamente. La energía oscura aún se agitaba en su palma, donde la sostenía apretada frente a él, pero los zarcillos de sombra mística se habían retirado del cuerpo de Bourne, retirándose al suelo como una secuencia de maleza muriendo. Sasa sintió que el control comenzaba a regresar a su avatar, y un minuto de tensión acumulada e impulsos nerviosos sin respuesta se liberó de golpe, derrumbándola de nuevo sobre la tierra nevada, donde sus brazos se hundieron hasta los codos en la nieve. Sasa apenas vislumbró el rostro barbudo de Bourne antes de que el suyo tocara la nieve, pero la furia titánica en su expresión era innegable. Mientras sus músculos virtuales se recuperaban de lo que parecían ser leves espasmos y luchaba por incorporarse, oyó esa misma rabia justificada en su voz. Has cometido un grave error, hijo de Midgard, dijo Bourne mientras una energía candente danzaba a sus pies, irradiando hacia afuera impulsos. Sasa sintió una sensación similar a la de erizarse el vello de la nuca. Y será tu último. Mientras Honmi Black observaba con impotencia la energía en su mano, apretándola y volviéndola a apretar como si eso reactivara el poder que había usado, Bourne pronunció unas cuantas sílabas más que definitivamente no pertenecían al lenguaje de la magia, seguidas de un conjuro que, sin duda, sí lo era, aunque uno que Sasa nunca antes había oído. Solo gracias a lo que había aprendido con su recién adquirida habilidad de síntesis elemental, pudo comprenderlo. Serafton Yafe Jezud Betleka Tecnaga Ayelejan. La llamada de Bourne generó una respuesta inmediata de las nubes. Hubo un destello eléctrico azul blanquecino, el aire se partió con una serie ensordecedora de crujidos, y una visión inolvidable se grabó en los ojos de Sasa. Un rayo del grosor de un árbol descendió del cielo en una manifestación de ataque, centrado en Honmi Black, quien alzó la vista justo a tiempo para presenciar su muerte. Escuchó al P.K. emitir un grito atroz que no parecía provenir de una garganta humana mientras su barra de HP era erradicada por completo. Simultáneamente, el efecto secundario de la magia de rayo provocó que una versión ligeramente debilitada del mismo rayo se extendiera hacia cada objetivo cercano. Y en octava magnitud, amplificado por el poder que Bourne había usado justo antes del hechizo, debilitado era un término muy relativo. El avatar de Honmi Black se vaporizó casi al instante, dejando solo una furiosa luz remanente violeta.
Un destino similar corrieron todos los enemigos del claro, agresores o no, así como el grupo de Black, quienes tenían muy pocos PS restantes en sus cuerpos aturdidos tras ser alcanzados por la cadena de relámpagos. Tantos efectos de rayo disparados a la vez se volvieron cegadores rápidamente. Sasa se llevó la mano a la cara mientras sus ojos se cerraban involuntariamente. Sasa tardó varios instantes en recuperar la compostura y empezar a recuperarse poco a poco, sintiéndose un poco conmocionada. Una sola luz permanente se reflejó en la nieve violeta. Aún no había empezado a menguar, pero pronto lo haría. Y aunque Sasa sabía que probablemente se sentiría culpable por ello durante años, no estaba dispuesta a lanzar un hechizo de resurrección. Sasa no tenía búsqueda, y su habilidad de magia de viento no era lo suficientemente alta como para lanzar detectar movimiento, sobre todo después del progreso que había perdido tras su muerte durante la incursión de Rungnir. Sin embargo, estaba bastante segura de que no había más jugadores esperando para emboscarlos. No oía alas en vuelo, salvo el sonido que se alejaba de los dos matones menores que habían huido, y no había huellas invisibles abriéndose paso a través de la nieve. Ni siquiera había enemigos no agresivos cerca. Los arcos de relámpagos bifurcados habían aniquilado casi todos los objetivos válidos en una amplia zona. Por el momento, parecían estar a salvo. Lo que le permitía el lujo de hacerle algunas preguntas muy urgentes a su compañero. La demostración de poder de Bourne no solo había matado o ahuyentado a sus aspirantes a asesinos. Lo había transformado de alguna manera, y en más sentidos que simplemente una armadura y ropa diferentes. Mientras sus agudos ojos azules recorrían la zona en busca de más hostiles, giraba lentamente en el sitio y cavaba un surco en la nieve con cada paso cuidadoso. Ahora vestía y llevaba una armadura diferente. Los tonos tierra apagados y el estilo nómico seguían ahí, pero la túnica y las placas de la armadura eran muy diferentes de las armaduras ligeras y las túnicas que solía usar. La armadura en sí tenía grabados más elaborados e incrustaciones de algún tipo de cristal azul blanquecino, y parecía capaz de resistir un castigo considerable. Su postura era más la de un guerrero dedicado que la del mago de batalla que ella conocía, y al girarse hacia Sasa, ella aún podía ver la electricidad crepitar alrededor de la cabeza del martillo de guerra que había usado como foco de lanzamiento de su magia. Bourne. El sonido de su nombre atrajo la mirada del gnomo, y cuando la miró, por un instante fue casi como la de un extraño. Entonces, algo pareció suavizarse momentáneamente en su expresión. Devolvió el martillo al gancho de su cinturón y se irguió lentamente, abandonando la postura cautelosa de combate que había mantenido. Sasa abrió la boca para hablar, pero las palabras se le atascaron en la garganta al aparecer el cursor de su compañero. Sus ojos se dirigieron a Sud, buscando confirmación. Solo vio su propio indicador allí, sin rastro del miembro del grupo que una vez tuvo. No había aparecido ningún mensaje emergente sobre la disolución del grupo ni sobre la marcha de alguien. ¿Quién? Y Sasa se detuvo. El nombre Thor colgando sobre la cabeza y el cursor blanco del hombre que una vez conoció era respuesta suficiente, y en cualquier caso no era exactamente la pregunta que realmente quería hacer. La pregunta que quería hacer era una que no estaba del todo segura de si debía hacer. Apenas podía articular las palabras. ¿Qué eres? Bourne Thor miró a Sasa con una expresión que a ella le pareció compasiva. Nunca busqué engañarte, Sasa. Solo protegerte de involucrarte más en este conflicto divino de lo que ya estabas. Como sin duda habrás supuesto, no soy un hada de verdad ni un hijo de Midgard como tú, y hablé con verdad y literalmente cuando una vez te dije que no era nadie en tu mundo. Bajó la vista un instante hacia su ropa, hacia la túnica desgastada por el tiempo que había reemplazado su peto y sus túnicas de mago guerrero. Durante un lapso del ciclo, vestí la capa de un gnomo, pero en realidad, Sasa, soy una Aesir. Mi existencia comenzó con el padre de todo y la madre tierra, y terminará cuando todo lo demás termine, con el ciclo del Ragnarok. Un ciclo que espero retrasar el mayor tiempo posible. No me refería a eso. Dijo Sasa tras un momento de silencio atónito. Era consciente de que alzaba la voz, y una parte de ella, en la distancia, era consciente de que no se comportaba racionalmente, pero estaba conmocionada hasta la médula. Bourne ya era mucho más alto que ella. Como Thor, había cambiado poco, pero seguía pareciendo un hombre enorme, y cuando agarró su túnica con ambos puños, tuvo que estirarse para hacerlo. Aquí en Alfheim, quiero decir. Aquí en este juego. ¿Eres una especie de DJ? No puede ser un PNJ, Bourne.
Me niego a creer que el hombre que tengo delante, un hombre que bromeó conmigo, me salvó la vida más de una vez y charló con gran conocimiento de lingüística y filosofía, fuera solo un monstruo, un programa. ¿Qué eres realmente? Con una delicadeza que contradecía su tamaño y la furia con la que había luchado, Thor extendió la mano y cubrió momentáneamente las de Sasa con las suyas, liberando con cuidado la tela de su túnica. Perdóname, dijo en voz baja. No sé si puedo responder a tu pregunta de forma que te satisfaga. Mientras las manos de Sasa caían flácidas a sus costados, vio a Thor alejarse y empezar a pasear por el claro, con la mirada alzada al cielo. Era difícil saber, ahora, si las oscuras nubes que se acumulaban allí obedecían a algún capricho suyo o si era solo su imaginación intentando comprender lo sucedido al ver patrones que no existían. Mi solemne responsabilidad es proteger Midgard y sus hijos, especialmente contra las depredaciones de los Jotnar y su autoproclamado rey. Se volvió hacia ella entonces, con una expresión de preocupación en el rostro. Nunca habría actuado como lo hice hoy, ni te habría expuesto mi verdadero ser, si no hubiera sido por cumplir con ese deber jurado. No lo entiendo, dijo Sasa, dándole vueltas a la cabeza. ¿Intentas decirme que este ataque tenía un significado mayor? Parecía bastante claro que nuestros asaltantes eran ladrones y asesinos, aunque no reconozco el hechizo paralizante que usaban. Thor guardó silencio un rato, con sus expresivos ojos azules fijos en ella. No es extraño, dijo, que los dioses pacten con la humanidad para alcanzar nuestros objetivos. La mayoría lo hemos hecho en algún momento, por una razón u otra, otorgando algún beneficio a los mortales a cambio de sus servicios. Sacó su martillo de guerra del cinturón y señaló a lo lejos con él. La electricidad crepitó alrededor de la cabeza al dirigirlo hacia el sur. Quienes cayeron sobre nosotros no actuaban solos, Sasa. Sentí su vínculo con los de mi especie, y el hedor de él impregnaba el poder que poseían. Si nos hubieran acosado solo con su propia fuerza, o si yo no hubiera estado presente cuando abusaron de sus poderes, te habrían vencido sin apenas esfuerzo. Sus toscos rasgos se abrieron en una sonrisa. No es poca ironía que, al aliarse con lo divino y aceptar las bendiciones ofrecidas, su ataque me haya permitido oponerme a ellos sin apenas restricciones. Sasa tardó unos instantes en comprender la frase enrevesada, casi metafórica, de Thor, pero creyó entenderla. Le ayudaba a estar acostumbrada a los gestos de Gourne en los juegos de rol. ¿O acaso era un juego de rol? ¿Lo era alguna vez? Al aceptar la ayuda de otro dios para atacarte, dijo lentamente, incómoda incluso con ese reconocimiento argumentativo de lo virtualmente sobrenatural, cedieron la protección de la neutralidad. ¿Te dieron permiso para usar tus propios poderes para romper su dominio y contraatacar? Thor inclinó la cabeza, y su sonrisa se volvió más cálida. Exactamente, dijo. Y entonces la sonrisa desapareció una vez más, reemplazada por la solemne gravedad que era su norma. Pero mi intervención tuvo un precio. Tras despojarme de la máscara de tu especie y mostrar mi verdadero yo, no puedo volver con seguridad al manto de mortalidad que una vez usé. La angustia invadía a Sasa con cada palabra mientras la comprensión de lo que Thor quería decir comenzaba a invadirla. De una forma u otra, mi señora, Bourne de Nisengroth murió hoy en batalla con los miembros de su grupo. Por favor, no, suplicó Sasa. Bourne y Thor, y todavía no entiendo qué eres, pero quiero hacerlo. Dado lo que sé del mundo del que vengo y lo que Alfheim Online realmente es, ni siquiera estoy segura de que tú entiendas lo que eres. Pero el hombre que conocí, Bourne y él era y eres. Y más que una máscara. Más que una mera apariencia. Bourne era un hombre cálido, cariñoso e inteligente, tan vivo como cualquier persona que haya conocido. Sasa se dio cuenta de que ya estaba hablando de él en pasado. Las lágrimas que ahora corrían por sus mejillas eran indeseables, escociendo su piel en el aire frío, pero no sabía cómo detenerlas. Y no quiero perderlo, y por favor, tráelo de vuelta. Thor pareció reaccionar con cierta confusión, aunque era difícil percibirlo a través del velo de humedad que le impedía ver a Sasa. Al apoyar la cabeza contra la firme resistencia del peto bajo su túnica, sintió unas manos fuertes que la rodeaban, y él habló una vez más. Al hacerlo, su última reserva se desvaneció y empezó a sollozar contra el duro cuero antes incluso de que terminara de hablar. Lo siento, Sasa, no puedo hacer eso. No está permitido. ¿Por qué? El dolor de Sasa era tal que controlar sus emociones y controlarse parecía una causa perdida. Sabía que se estaba avergonzando, y una parte de ella gritaba por dentro que actuara acorde a su edad. ¿Por qué tiene que ser así?
¿Por qué tiene que morir Bourne para que sigas interpretando a Thor? ¿Acaso Callaba te obliga a hacer esto? Por favor, juraré silencio bajo cualquier juramento que me pidas, lo que sea necesario para recuperarlo. Sabes que puedes confiar en mí. Levantó la barbilla para mirarlo a los ojos, y al hacerlo, él se arrodilló para poner su rostro a la altura del de ella. Eres una verdadera amiga, Sasa de Arun, dijo Thor, extendiendo la mano y secándole una lágrima semicongelada con el pulgar. Siempre honraré el tiempo que pasé luchando a tu lado. Bourne es una parte de mí, una faceta, pero nunca estuvo destinado a tener vida propia, y la parte de él que vive dentro de mí aún lamenta que tenga que arrebatártelo. Hay fuerzas desplegadas contra los hijos de Midgard, Sasa, y ya no puedo quedarme de brazos cruzados y permitir que Loki y él conviertan este mundo en su juguete. Debo actuar. Pero aún tienes un viaje por delante, y no te dejaré sin nada. Al principio, Sasa no supo cómo reaccionar cuando Thor empezó a acercarse más a ella, sin saber cómo interpretar el movimiento. ¿Acaso no pretendía? Pero a medida que transcurrían los instantes, breves pero largos, se dio cuenta de que no lo había malinterpretado. Se encontró respondiendo de la misma manera, entrecerrando ligeramente los ojos al ladear la cabeza. Una conmoción la recorrió cuando sus labios se rozaron. No estaba segura de si fue de verdad sentido o solo el impacto emocional del acto lo que lo hizo sentir así. No hubo más vacilación cuando abrió la boca para él, ni reticencia ni dudas. Solo un anhelo teñido de la desesperada certeza de que estos podrían ser los últimos momentos que pasara con el hombre al que una vez conoció como Bourne. Lo único que marcaba el paso del tiempo era cuánto temblaba Sasha a pesar de la alta resistencia innata al frío de los puka, de pie en la nieve hasta los tobillos. Con los ojos cerrados, ni siquiera se atrevía a mirar su UD y encontrar el discreto reloj que allí se encontraba. Quería preservar el momento presente el mayor tiempo posible. Un nuevo escalofrío la recorrió al tiempo que una ráfaga gélida soplaba por el valle, y a regañadientes se apartó de él. Sentía las mejillas calientes a pesar del repentino viento helado que la azotó, y extendió la mano para frotarse la cara con fuerza. Cuando Sasa abrió los ojos nuevamente, él ya no estaba, dejando solo huellas profundas de sus botas en el lugar donde había estado. Respirando hondo, Sasa hizo todo lo posible por recomponerse. Por unos instantes, escudriñó el cielo como él lo había hecho minutos antes. Por lo que sabía, el juego generaría alguna señal visible de su presencia. Pero las nubes eran solo nubes, y el lejano retumbar de los truenos solo trajo consigo nueva nevada. Solo después de volver a bajar la vista al suelo, notó una ventana emergente suspendida en el aire frente a ella. Sasa estaba segura de que no la había notado antes. Habría llamado su atención. Pero, aunque era innegable que estaba allí, tampoco había una explicación clara de por qué. Has recibido 1000 favor de Thor. Cuando Sasa pulsó el hipervínculo, se abrió una nueva ventana con el manual de Alfheim Online, como era de esperar, donde se le explicaba el concepto de reputación. Aún temblando, hojeó la entrada hasta comprender el concepto básico. Luego abrió su inventario y manifestó una de las fichas como un objeto del mundo. Una esfera azul blanquecina, brillante y crepitante, apareció en su palma, no mucho más grande que una caneca de niño y lo suficientemente cálida como para derretir la nieve que caía mucho antes de llegar a su mano. Aunque tenía un peso ligero y se comportaba como si fuera sólida, al sostenerla, Sasa sintió que sostenía poco más que aire, aunque un aire que irradiaba calor y le provocaba un hormigueo en la piel. Impulsivamente, tocó el objeto para ver si tenía una descripción o alguna acción contextual. Dudó solo un instante antes de seleccionar usar cuando apareció la opción. No estás ligado a ninguna deidad. Gastar 500 favor de Thor para convertirte en una mano de Thor. T/N. Como la mayoría de las ventanas emergentes, la que tenía delante Sasa era paciente. Esperó inmutable mientras ella caminaba hacia la empinada orilla del arroyo helado y se sentaba, sin preocuparse por el frío suelo bajo sus pies. Esperó aún más mientras ella observaba el objeto que sostenía en la mano, acercándolo y dejándose calentar por el abrazo de su resplandor mientras esperaba a que se le pasara la sensación de vértigo. Solo ocasionalmente miraba de nuevo las palabras holográficas borrosas por las lágrimas que flotaban en el aire. El texto que contenía se había convertido en meras formas sin sentido para ella, perdida como estaba en la vorágine de sus propios pensamientos y sentimientos. Pasó mucho tiempo antes de que Sasa se sintiera capaz de pensar qué hacer. Una vez hecho esto, miró hacia el sur y se protegió los ojos con una mano del viento que arreciaba. Paso a paso, Sasa emprendió el largo viaje de regreso a Arun.
El aire se abrió con bordes de energía violeta brillante, expandiéndose en la característica forma ovalada de Moonlight Mirror. Al otro lado del portal, Burns terminaba de bajar las manos desde la posición de lanzamiento, mientras los últimos destellos de energía de magia oscura desaparecían de sus guantes sin dedos. Mortimer dedicó un momento a observar el entorno del chico. Estaba de pie en lo que parecía una terraza de madera o un balcón, apoyado en la barandilla. El cielo nocturno de Arun estaba al fondo, y el hecho de que solo se vieran las estructuras más altas indicaba que se encontraba en un lugar bastante alto del tronco de Yggdrasil. Levantando la barbilla y echando su larga cabellera violeta a un lado, el mago diablillo saludó con indiferencia. Jefe. General. Burns. Me alegra verte y oírte. ¿Estás bien? El chico esbozó una de sus características sonrisas torcidas. Viviendo el sueño como siempre. Ojalá pudiera tomarme una cerveza de verdad en esta fiesta, pero aquí no funcionan las cosas así. Para nuestro gran pesar. Al mirar más de cerca, Mortimer creyó reconocer la decoración de una de las posadas más grandes y exclusivas de Arun, el reposo de Alf. Usada en la beta por grandes gremios sin alojamiento propio, recordó que también albergaba más de una reunión importante. ¿Estás solo? Burns parecía estarlo, pero los apagados sonidos de alegría distante sugerían que algún evento se estaba desarrollando en su ausencia, con gente que podría extrañarlo y venir a verlo en un momento inoportuno. Apoyado en la barandilla del balcón como Burns estaba, Mortimer supuso que le permitía ver claramente a cualquiera que se acercara desde adentro. El chico asintió en dirección a Mortimer, que supuso que también era la dirección de la fiesta mencionada. Sí, el héroe en Cheroface y el resto de los guerreros de la luz andan contando historias sobre la nueva zona y fingiendo que pueden emborracharse. Tenemos a unos cuantos. Satisfecho por el momento, Mortimer asintió rápidamente y no perdió más tiempo. Me han dicho que formaste parte de la última victoria liderada por tu grupo de limpieza de Spriggan. Y tengo entendido que es una historia muy interesante. Felicidades por la limpieza. Burns se rió. Gracias, jefe. No me creerías ni la mitad si te lo contara. De verdad. Es una de las aventuras más locas que he vivido, y no exagero. Mortimer asintió. Me alegra mucho que hayas vuelto sano y salvo. Debo decir, sin embargo, que no he oído hablar mucho de la presencia de salamandras en esa incursión. Aparte de ti y tu sanador, parece que fue principalmente un asunto de Undine y Spriggan. ¿Ha habido dificultades para que Copero, su líder de limpieza, nos acerquen? Burns no dijo nada de inmediato, pero la expresión de sus labios lo decía todo. Bueno, están poniendo una línea bastante firme contra los antiguos corsarios. ¿Adivina quiénes son la mayoría? Salamandras, por supuesto. Y diablillos, pero Mortimer sospechaba que estarían infrarrepresentados en comparación con su gente. A pesar de haber cancelado el programa de corsarios en cuanto asumió el cargo y haber reasignado a tantos como pudo como desbrozadores o granjeros para mantenerlos ocupados, esa pequeña innovación de Kibao era un regalo rancio que seguía dando frutos mucho después de su fecha de caducidad. Eso significaba que Mortimer tendría que ser mucho más selectivo con las elecciones que le enviaba a Burns, suponiendo que ese siguiera siendo el plan. Archivando ese detalle para más tarde, asintió. Ya veo. Dadas las circunstancias, ¿cuál es su evaluación de las posibilidades de forjar más conexiones y, quizás, eventualmente, una alianza? Hubo un intervalo de silencio mientras Burns forcejeaba visiblemente con su respuesta. ¿En serio? Prácticamente inexistente. O sea, seamos realistas. Las salamandras no fueron la pareja del baile de graduación de nadie, para empezar. Incluso si estás de camino de vuelta y jefe, espero que así sea, las cosas siguen siendo tan caóticas allá abajo como para que nos enteremos en Arun. En cuanto a los Spriggans, ahora mismo solo nos importa lo bien que trabajaron juntos ellos y las ondinas. Y cómo el grupo multirracial de amistad y diversidad de Kirito trajo unicornios y arcoíris al árbol del mundo, o algo así. Un partido del que fuiste miembro clave. A Mortimer le costó no sonreír levemente al decirlo. Burns también sonrió, abriendo un poco los brazos. Sí, bueno. También era difícil culpar al chico por hacer todo lo posible para que su grupo tuviera éxito, especialmente con su propia vida en juego en una zona remota y peligrosa. ¿Y qué hay de Copper? Deshacerse de Yoshiara supuestamente crearía una oportunidad para el cambio. Y lo hizo, pero es básicamente irrelevante. Por favor, explique. Burns exhaló lentamente entre dientes.
Porque no importa qué acuerdos de suministro negocien, él no manda en sus grupos de compensación, y son los grupos de compensación los que todos ven y con los que hablan. Son ellos los que necesitan integrarse para que cualquier alianza funcione. Y no veo que eso suceda pronto, sobre todo con esta victoria conjunta en su haber. Especialmente ahora. La información sobre los hombres de arena y sus víctimas aún no era pública, pero una vez que lo fuera, Mortimer no veía ninguna manera de que facilitara en lo más mínimo lo que intentaba hacer. Ese momento, sus planes habían sido cada vez más improbables, pero aún así merecían la inversión de tiempo y recursos humanos. De ahora en adelante, era difícil justificar seguir gastando en ese camino. Incluso su plan de reserva de usar a los Spriggans para empujar a las Undinas hacia la alianza Salamandra-Diablillo estaba prácticamente descartado por los recientes acontecimientos. Mortimer tomó su decisión sin demora. Hiciste lo mejor que pudiste, Burns, y eso es todo lo que se puede pedir. Resuelve cualquier asunto pendiente con los despejadores de Spriggan y emprende el regreso a Gotham. Tengo una misión muy importante que requiere tus habilidades. Una sospecha persistente había ido creciendo en los pensamientos de Mortimer a medida que avanzaba la conversación, y se manifestó entonces cuando Burns dudó en responder. Sí, sabes que no me gusta decirte que no, pero tendré que pasar de eso. Mortimer mantuvo la calma y se obligó a hablar con tono amable. Sí, lo siento. Mira, jefe, nunca olvidaré lo que hiciste por mí, ¿de acuerdo? Bajo todas esas tonterías de Maquiavelo y Nobunaga, eres básicamente un tipo bastante decente que intenta hacer lo correcto. Pero tu facción, en general, es un desastre de colegas y abusadores, y tener a un tipo decente al volante no cambia eso. Solo mantiene el desastre bajo control. Lo peor de todo lo que Burns le contaba era que Mortimer no podía rebatir ni una palabra, por mucho que quisiera. Como mucho, podía objetar el alcance de la generalización o las partes más ácidas del lenguaje, pero esas vacilaciones no servirían de nada. Extendió la mano al sentir la agitación de su hermano a su lado. Burns tenía más que decir. La gente con la que me has incrustado aquí es básicamente igual que tú, en general. Gente decente con grandes ideas, intentando hacer lo correcto para el mayor número de personas posible, arruinando todo lo posible. Pero siendo sincero, creo que tienen más posibilidades de hacer realidad sus grandes ideas que cualquier cosa que tengas en mente. Y, a fin de cuentas, Burns se encogió de hombros. Me han tratado bien todo este tiempo. Me han dado oportunidades que probablemente no merecía. No voy a fastidiarlos ni a dejarlos colgados. Los segundos transcurrían con el cielo nocturno de Arun como telón de fondo. Cuando quedó claro que no había nada más, Mortimer suspiró. Ya veo. Gracias por tu honestidad. Siempre has sido sincero conmigo. No te voy a dar largas, lo sabes. Mortimer asintió. ¿Te quedarás donde estás, entonces? Burns asintió y esbozó una sonrisa torcida. La verdad es que me gusta estar en el equipo Unicornios y Arcoiris para variar. Es mucho mejor que el equipo Rocket. Sin ánimo de ofender. Una parte de Mortimer quiso reír, pero para cuando lo pensó, ya había pasado el momento. Bueno, entonces no te impediré entrar en tu nuevo gremio. Cuídate, Burns. Siempre tendrás un lugar aquí. El mago Diablillo se tocó la frente con un saludo relajado. Nos vemos. Durante varios segundos después de que el efecto del espejo de luna desapareciera, ni Mortimer ni Eugene hablaron. Su hermano fue el primero en romper el silencio melancólico. Vaya, mierda. La mente de Mortimer estaba llena de un torbellino de cambios que necesitaba ordenar y organizar para ayudarle a planificar su siguiente paso. Mientras consideraba las consecuencias de todo lo ocurrido ese día, a Mortimer se le ocurrió de repente una idea absurda y descomunal. Era tan inconexa que no pudo evitar soltar algunas risas que eran poco más que respiraciones forzadas, apenas vocalizadas. Negó con la cabeza. La pregunta de Eugene fue brusca. ¿Qué es tan gracioso? Mortimer giró la cabeza lo justo para captar la mirada de su hermano. ¿Somos los malos? Había pretendido que la referencia fuera más sardónica que jovial, pero Eugene resopló tan largamente que bien podría haber imitado a un cerdo. Si tienes que preguntar, a veces, una broma acababa causando más problemas que beneficios. A veces, dejaba de ser una broma por completo. Desde muy pequeño, Mortimer se dio cuenta de que veía cosas que otros no veían, y que su perspicacia y encanto le otorgaban la capacidad de marcar el rumbo de quienes lo rodeaban, y de hacerlo, en gran medida, al servicio de cualquier fin que él eligiera.
En las ocasiones en que se detenía a pensarlo, era plenamente consciente de que su capacidad para manipular y liderar a otros representaba una posición de poder, privilegio, y, a veces, una responsabilidad abrumadora. Incluso en Ryaru, el hermano de Mortimer era un hombre fuerte y rápido con los puños. Casi todos conocían a un hombre así, y todos sabían con qué facilidad su fuerza física podía causar daño físico a otro. Era mucho más fácil para un hombre de palabras olvidar la facilidad con la que su arma predilecta podía cortar el mundo. Básicamente, un tipo bastante decente que intentaba hacer lo correcto. Burns lo había descrito así, y Mortimer pensaba que era bastante acertado, la mayor parte del tiempo. El problema era que a veces era difícil saber qué era lo correcto hasta después de los hechos, sobre todo cuando entraba en conflicto con un interés propio urgente. Mortimer intentó mantener el equilibrio entre la moral y la mercenaria lo mejor que pudo. Era posible la mayoría de las veces que una persona inteligente encontrara la manera de complacer a esos dos amos. Y él sabía que era extraordinariamente inteligente. A veces demasiado para su propio bien. O para el bien de los demás. Podría haber dejado a los Spriggan para que continuaran la espiral de nihilismo mortal de Yoshiara. Podría haber seguido buscando un candidato creíble para el consenso. Pero tenía la idea de salvarlos incorporándolos a nuestra alianza. Cientos de personas que, de otro modo, morirían por la indolencia de una mujer. Pero una vez que tuve esa idea, las necesidades y los acontecimientos que siguieron comenzaron a alinearse de una manera que facilitó inquietantemente ordenar el asesinato de esa mujer, y enviar a un chico para hacerlo. Una vez que supe lo que hacían los Sandmen, podría haber usado cualquier medio alternativo o ayuda para investigar su operación y delatarla. Pero en lugar de eso, tuve que ser yo quien lo descubriera todo por mi cuenta, ideando un plan para derribarlos de forma políticamente útil y salvar a toda la gente de allí. De nuevo en esa línea. Podría haber mantenido a Parker completamente a distancia hasta que Yuki se hubiera ido de la ciudad. Enviarlo a hacer algún recado fuera de la ciudad, o simplemente dejarlo dormir una vez que llamara a sus granjeros. Pero después de que ella apareciera en la redada, lo mejor que se me ocurrió fue que tenía más posibilidades de evitar una reunión imprevista si supervisaba los movimientos de ambos. Solo tenía que intentar ser astuto, controlar la mayor cantidad de piezas posible. Y ahora mismo sigo pensando en cómo utilizar todo eso y sacarle provecho. Hubo momentos fugaces pero intensos en los que Mortimer odió profundamente los aspectos moralmente ambivalentes de la persona en la que se había convertido. Contradecían profundamente la parte de su autoimagen que lo asemejaba a un caballero o rey sabio y heroico, aunque con una armadura que brillaría de no ser por los escarpines salpicados de barro y las capas de sangre, antigua y reciente, en los guanteletes del caballero. ¿Qué decía ese dicho tan trillado? Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Soy bastante bueno logrando que otros sean el cambio que quiero ver. No tan bueno internalizándolo. PSST. Hola. Cerebro galáctico. Mortimer se olvidó de eso, riendo a su pesar por el viejo apodo ambiguo de su infancia. Lo siento, Kenji. Solo estaba reflexionando. Bueno, vuelve a reflejar tu trasero en el aquí y ahora, porque tenemos mucho trabajo por delante. Mortimer respiró hondo y suspiró. ¿Me lo estás contando? Para cuando él y su hermano terminaron sus asuntos, los dígitos del reloj de luz de Mortimer habían aumentado bastante, tanto que no tenía sentido intentar hablar con nadie más. Al despedirse, unos pasos pensativos lo llevaron por las calles de Gotham como si estuviera en piloto automático hasta llegar a la cárcel de la ciudad, donde nuevos guardias que no estaban bajo el control de Sandman le hicieron señas para que pasara. El bloque de celdas estaba en silencio. Salvo por lo avanzado de la hora, la celda de Mystic había sido elegida al azar por el sistema. La suya no se parecía en nada a las de sus compatriotas. Menos mal. Mortimer se conformaba con mantener esta conversación en privado. No había reflexionado mucho sobre las preferencias de Porra Nocturna al respecto, pero no tuvo que pensarlo mucho. En cuanto el exguardia vio a Mortimer caminando lentamente por el pasillo, una mirada sombría cruzó su rostro. Tú. Debería haberlo sabido. Tu hermano pronunció las palabras que me trajeron aquí, pero fue tu mano la que manipuló sus labios. Tú mismo te metiste aquí, Omawari-san, respondió Mortimer con serenidad. ¿Cuál es esa frase tan encantadora y clásica? No cometas el delito si no puedes. Porra Nocturna se apartó de él, mirando fijamente a la pared. Eres un pesado, Mortimer, ¿lo sabías? Un imbécil santurrón, la mitad de gracioso de lo que crees y el doble de tedioso.
Siempre convencido de ser más listo que el resto, y generalmente acertado solo porque te rodeas de idiotas. Por si te lo preguntas, ofreció Mortimer, esta parece ser la parte donde el derrotado arenga extensamente al vencedor, ocultando su impotencia con insultos. Sonrió, y su largo interrogatorio con Yuki dio sus frutos. Como tú mismo dijiste a tus víctimas en un momento dado. No me importa lo que piensen de mí. Porra se rió. Y ahí está la broma más grandiosa de todas. Mortimer, he trabajado contigo durante meses. Es imposible que te importe lo que piensen los demás. Todo lo que haces alimenta tu desesperado anhelo de ser amado por todos, incluso esta farsa performativa de heroísmo. Si había algo de cierto en las palabras de Porra Nocturna, Mortimer decidió no decirlo. No era nada que no se hubiera dicho antes. Solo oigo más insultos, dijo con cierto desdén. Cuando te desahogues, pensé en preguntarte dónde están el resto de los prisioneros. Porra de noche giró la cabeza lo justo para mirar a Mortimer con un ojo. Ahora sí que no tengo ni idea de qué estás hablando. Era muy posible que Newstick dijera la verdad, pero Mortimer no habría apostado por eso. Los que vendiste. Los que transferiste. Los que capturaron, pero aún no trajeron. Sabemos que tuviste más víctimas que las de la mazmorra, y sabemos que has cedido la posesión de algunas de ellas a otras personas. Ya veo. Dejando a un lado por ahora la cuestión de si es así, ¿por qué debería decirle algo? Ambos sabemos el tiempo exacto que puede encarcelarme, y debe saber que no permaneceré aquí ni un minuto más. En cuanto pueda hablar con Lord Corvax. Mortimer se apoyó en la pared justo enfrente de la puerta de la celda, con los brazos cruzados. Porra Nocturna, me temo que Lord Corvax no estará muy receptivo a tus argumentos ahora que conoce no solo los detalles que omitiste, sino también la magnitud del daño que has causado a los salamandras. En cuanto a los mecanismos de ejecución, hizo una pausa lo suficiente para que Porra Nocturna lo mirara expectante, y luego dijo: debo agradecerte que nos hayas enseñado a sortearlos. Solo tardó un instante en asimilar la insinuación. Newstick se irguió y se dirigió rápidamente a los barrotes de la celda, con la mirada fija en Mortimer. Vas a procesarme. Buena frase, dijo Mortimer. Espantoso en este contexto, pero claro, no fui yo quien la acuñó. Y resulta que no es particularmente complicado. Lo difícil es cómo almacenar un jugador procesado a largo plazo, pero resulta que le dedicó a Newstick una sonrisa mordaz una vez más. Ese es otro problema que nos resolviste. A Mortimer le hubiera gustado creer que no era de los que disfrutan del tormento ajeno. Incluso eso era demasiado para su autoconciencia. La mirada de horror naciente en el rostro del hombre de arena valió cada pizca de culpa superficial que pudiera haber sentido. ¿Y entonces qué? Espetó Newstick. Habiendo cruzado esa línea, ¿piensas vengarte hasta el final y vender entradas para que los jugadores me lancen hechizos? Por muy apropiado que sea, reconoció Mortimer, creo que el mejor resultado posible es eliminar tu plaga de este mundo. Y aunque yo no soy especialmente exigente con la forma de hacerlo, la disposición de Lord Corvax a permitirme decidir tu destino fue a costa de tu vida. Y resulta que se ha presentado una alternativa mucho mejor. La furia de Porra Nocturna era silenciosa, pero casi hirviente. Ve al grano. Te procesaremos. Te meteremos en una de tus propias cajas. Y te entregaremos a los Imps. O, mejor dicho, a Kumiko. La parte silenciosa de la ira del hombre de arena se hizo oír. ¿Estás loco? Me matarán. ¿Ellos? Te harán sufrir, dijo Mortimer. Y me gustaría poder disculparme, pero de verdad que no. Porque eres un cabrón canceroso que nunca entenderá el daño que le has hecho a gente que no lo merecía. Pero si les dices cómo encontrar a sus desaparecidos, quizá te ganes un poco de compasión. Más de la que jamás diste, en cualquier caso. Ni hablar. Porra Nocturna agarró los barrotes de la celda, obligando a Mortimer a retroceder. ¿Entiendes cuánto nos odian los Imps, Mortimer? ¿Tienes idea de lo que me harán? No nos odian, replicó Mortimer. Te odian a ti, y a los salamandras les caes bien. Y tienen razón. No te preocupes. Lo que te espera nunca superará, ni por un instante, lo que les infligiste a estos. Pero sea lo que sea y cuando termine, encontrarán un agujero profundo y oscuro donde perder tu caja de forma segura para el resto del juego. El reposo de Alf no era el lugar favorito de Kirito para reunirse, pero había sido el establecimiento más cercano que podía albergar a un buen número de sus grupos de limpieza en una sola sala. De hecho, le traía recuerdos que, para él, eran bastante diversos.
El tratado de Arun se había debatido en una de las salas de fiestas privadas, no muy lejos de donde se encontraba, y fue en uno de los muchos balcones abiertos que bordeaban el edificio donde había salido a intercambiar mensajes privados con Yoshiara. Desde que aprendió que parecía ser lo esperado, Kirito había estado haciendo las apariciones sociales necesarias, pero finalmente llegó a un punto en el que necesitaba un respiro del ruido de tanta gente hablando a gritos en un espacio cerrado. Por suerte, tenía varios espacios privados para escapar y eligió uno de los pequeños rincones del piso superior con vistas. No había sido su intención escuchar a escondidas. Pero el ruido de la fiesta se había atenuado considerablemente en las zonas de estar y balcones exteriores, ahora vacíos, y el aire nocturno era fresco y quieto. Cada palabra de la conversación, de ambos lados, se había transmitido con la suficiente claridad como para comprenderla. Había confirmado y confundido, en mayor o menor medida, varias de sus antiguas ideas y suposiciones. La última energía arcana del hechizo de comunicación se disipó, sin dejar rastro de que algo hubiera perturbado la tranquilidad del aire. Burns permaneció donde estaba unos instantes, recostado contra la ornamentada barrera de seguridad, con las palmas de las manos apoyadas en la barandilla. Sin alzar la vista ni bajarse la capucha, habló como si se dirigiera a un voluntario entre el público de un mago. Y bien. Baja. Aunque había mantenido un perfil bajo en cuanto vio la escena que se desarrollaba ante él, Kirito no había hecho ningún esfuerzo por ocultarse. Tenía todo el derecho y la razón de estar donde estaba. Ambos lo tenían, en realidad. Saltó a la barandilla de su mesa, manifestando momentáneamente las oscuras hojas de sus alas para amortiguar parte del impulso de la caída. Aterrizó con la suficiente suavidad como para seguir caminando como si fuera parte del mismo movimiento, deteniéndose a pocos pasos del otro chico. Burns cambió de postura y se irguió mientras Kirito se acercaba, observándolo atentamente sin apartar la vista de él. Su expresión era agradable pero neutral, la clase de desapego profesional y desapasionado que se encuentra en una recepcionista de carrera particularmente aburrida. Ambos se quedaron así en la terraza un rato, sin decir palabra. Kirito no esperaba precisamente que Burns dijera algo primero, pero él mismo tampoco había decidido qué decir. Ninguno parecía dispuesto a romper el silencio con palabras que no fueran las más acertadas. Finalmente, fue Kirito quien lo hizo primero. ¿Unicornios y arcoíris? Burns dejó que se formara una grieta en su pétrea neutralidad, levantando una comisura de la boca. Levantó las palmas de las manos. Lo digo como lo veo, jefe. Kirito asintió, como si hubiera sido una respuesta sensata en lugar de una evasión descarada. Ajá. Esperó un poco más y luego, cuando Burns pareció no tener nada que decir, insistió. ¿Ero en Cheroface? Burns simplemente rió disimuladamente, cruzando los brazos sobre su bandolera. O sea. Tío. ¿Te conoces? Sí. Y quiero una disculpa por eso. Burns soltó un leve bufido. Sus palabras eran ligeras, pero había una verdadera indagación tras ellas. Déjame pelear. Quizás sea solo mi peculiar sentido del humor, pero tu total despreocupación por mis actividades extracurriculares es súper sospechosa. ¿Qué? ¿Que eras una infiltrada de las salamandras intentando reunir a nuestros grupos de limpieza? El gnomo volvió a levantar las palmas. Ahora fue el turno de Kirito de reírse entre dientes. Burns, lo sabía. Nunca iba a pasar. Sí, lo descubrí prácticamente en cuanto llegué. No se pierde nada con intentarlo. Eso ya no viene al caso, ¿no? Otra risa. Sí, jefe, se podría decir eso. En más de un sentido. Entonces Burns apartó la mirada, pero solo para mirar por encima del hombro de Kirito. ¿Qué tal? Kirito se giró hacia un lado. Shoren y Nori acababan de salir por las puertas del salón de banquetes, el primero con una bebida en cada mano. Eso es lo que me pregunto, dijo el mago Spriggan, intentando entregarles la copa sobrante a Burns y Kirito. Ambos la rechazaron con un gesto. Los vimos por aquí y pensamos que tal vez se estaban preparando un duelo. Sería más divertido que el juego de beber que Klein acaba de inventar. Nori llevaba su bastón colgado sobre los hombros, con los codos enganchados a él con naturalidad, como si estuviera en un cepo. Por lo que parece, supongo que eso no es posible. Por muy genial que sea, dijo Burns, con las palabras fluyendo al final de un bostezo cansado, estoy súper crujiente. Kirito y yo solo teníamos cosas que hablar antes de irme a la cama. No te preocupes. ¿Ya lo tienes todo resuelto?
Kirito no pasó por alto la rápida mirada que Burns le lanzó antes de que el imp respondiera a la pregunta de Shoren. También como debe ser. Buenas noches a todos. Por las miradas alternadas que les dirigió, Shoren pareció darse cuenta de que había algo más de lo que ninguno de los dos dejaba entrever, pero su habitual curiosidad se vio interrumpida, afortunadamente, por un bostezo. Apuró lo que quedaba de su bebida para poder dejar el vaso y le dio un puñetazo a Burns en el brazo mientras el otro mago pasaba. Gracias, amigo, ahora sí que es contagioso. Nori bajó el bastón de sus hombros y lo colocó verticalmente con un solo giro, apoyando la culata en el suelo para poder apoyarse. Vamos, dijo. Tengo algo que hablar con Kirito de todas llenas. ¿Tú también? Shoren dejó escapar un suspiro de incredulidad. Se acercó a Kirito el tiempo justo para darle una palmadita en el hombro con fingida solemnidad. Felicidades, dijo, por ser de repente el chico más popular de Alfheim. Cuéntame qué se siente. Sal de aquí, dijo Kirito sin acaloramiento ni resentimiento, haciendo un gesto que amenazaba con derramar la bebida que Shoren tenía en la otra mano. Cuando se quedaron solos, miró a Nori con cierta confusión. ¿Todo bien? ¿Qué? Ah, sí, 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 o sea, está bien. Me lo he pasado genial. Solo que... Habiendo visto cómo funcionaba el enfoque con Copper y Mentat, Kirito simplemente se sentó y esperó a que Nori dijera lo que tenía que decir en lugar de insistir. La joven Spriggan sacó una silla de una de las mesas de comedor al aire libre cercanas y se sentó, con ambas manos agarrando su bastón. Supongo que he estado pensando si este es el grupo adecuado para mí. Y no pienses que es algo personal. El repentino arrebato debió de ser en respuesta a la expresión de Kirito. Intentó adoptar lo que esperaba fuera una mirada de neutralidad similar a la de Burns. No es nada personal, dijo ella. De verdad que no. Son super guays, una de las mejores fiestas en las que he estado. Es solo que... Ahora Kirito estaba un poco preocupado. Nori, ¿qué pasa? Simplemente no soy el tanque que necesitas. Mi configuración es buena para completar mazmorras y el árbol del mundo, pero no he participado en muchas incursiones. Y cuando nos enfrentamos a esa Mimisu, me di cuenta de por qué. No puedo tanquear a los jefes de entrada. ¿Qué quieres decir? Hiciste un gran trabajo como OT, sobre todo con las eliminaciones de amenazas y los cambios de emergencia. Generaste agresividad cuando la necesitábamos y te mantuviste firme. Nori negó con la cabeza. Lo parece porque estaba en una banda llena de ondinas. Incluso los demás tanques tenían curaciones Baoe en sus rotaciones para mantener la primera línea a raya. Me encanta esquivar, parar y evitar ataques, lo cual es genial contra la basura del campo, pero es prácticamente inútil cuando estoy constantemente recibiendo daño de la banda y otro daño que tienes que absorber, mitigar o curar. Cuando Nori lo miró, solo pudo describir su expresión como de resignación. Seamos realistas, deben tener los hombros doloridos de cargarme en esa pelea. Kirito quiso negarlo y asegurarle que no era así, pero no pudo pronunciar las palabras. Había suficiente verdad en lo que decía sobre su complexión, la justa para que él tuviera que tomar la preocupación al pie de la letra. Si no se sentía cómoda en las incursiones de acceso, no ganaría nada presionándola. Y no era un revés insalvable para su grupo. Lo conseguirían. Bueno, espero que no estés hablando de dejar el gremio, Nori. Porque todos creemos que eres genial, y aunque no participes en incursiones con nosotros, puedes ser el ancla de un grupo de limpieza fuerte. Tenemos algunos que realmente necesitan un buen tanque. Nori levantó la vista de su posición sentada, con el rostro aún sombrío. ¿Crees? Kirito asintió. Acortó la distancia entre ellos con unos pasos y le puso brevemente una mano tranquilizadora en la cabeza. Sí. ¿Y yo? Sus siguientes palabras se interrumpieron cuando Nori apartó la cabeza de su mano y le dio un ligero golpe en el brazo con su bastón. ¡Puaj! ¿Qué soy yo, tu hermanita? Kirito tartamudeó mientras retrocedía rápidamente varios pasos, intentando encontrar la manera de recuperar algo de su error. Yo, ¿eh? Nori sonrió y extendió su bastón para golpearlo en el vientre con la fuerza justa para que emitiera un sonido. Eres un blanco fácil. Mientras el estado mental de Kirito continuaba su indigna caída por la ladera de una colina empinada, Nori levantó el arma una vez más y la usó como palanca para ponerse de pie. Creo que los chicos tenían razón. Supongo que podemos hablar de los miembros del grupo mañana. Sí. Kirito se aclaró la garganta audiblemente. Hagámoslo, Oyasumi. Nori le deseó buenas noches con un gesto perezoso de la mano mientras se alejaba.
Algo le llamó la atención al pasar junto a las columnas de los balcones superiores, y desvió el saludo hacia ella. Buenas noches, Asuna. Buenas noches, Nori. Cuando las amplias puertas del pasillo se cerraron de nuevo, Asuna se reunió con Kirito cerca del borde. Necesitaba un poco de aire, dijo, apoyando los codos en la barandilla y mirando hacia el sur. Kirito se giró y se colocó a su lado. ¿Y tú, quiero decir, cuánto tiempo? Asuna se rió. Los seguí hasta aquí cuando vi que todos habían desaparecido excepto Mentat, y él se pasa la mayor parte del tiempo sentado en un rincón observando a todos mientras bebe lo mismo. Eso no había respondido realmente a la pregunta de Kirito, pero supuso que era lo mejor que podía conseguir. Así que oíste sobre Nori. Sí. Todo irá bien, Kirito. Yuki dijo que ha estado pensando en especializarse como tanque, y sí, Asuna se detuvo en seco. Cuando se reúna con nosotros, llenará ese hueco a la perfección. Kirito miró hacia los lejanos tejados de los exclusivos distritos del sur de Arun. Supongo. Simplemente me pilló desprevenido. Sabía que tenía que decir algo para evitar que se fuera, pero no se me da bien lidiar con ese tipo de cosas. La mano de Asuna se deslizó para cubrir la suya. Lo hiciste muy bien, dijo con dulzura. Escuché cada palabra. Nori se queda en el gremio, y al final todo saldrá bien para todos. Kirito no estaba seguro de por qué dijo lo que hizo a continuación. No estaba realmente resentido ni preocupado por su inacción, pero dado lo comprensiva que siempre había sido Asuna, le causó curiosidad. Sabes que ese tipo de situación es muy incómoda y difícil para mí. ¿Por qué no saliste y dijiste algo? El viento apartó varios mechones de cabello azul claro lo justo para que él pudiera ver su mirada de reojo. Porque no lo necesitabas. La mano que descansaba sobre la suya la apretó ligeramente. Y quería que lo vieras. Kirito sintió de repente una sensación de hinchazón en su interior que no podía localizar. Una emoción embriagadora que sabía que provenía no solo de lo que Asuna acababa de decir, sino de por qué lo hacía sentir así. Asuna creía en él. Y quizá no debería, pero quizá, de nuevo, esa era la parte indigna de Kirito hablando. La parte de él que, sin importar el contexto ni las circunstancias, siempre luchaba por contenerlo con falsos rumores de que no era lo suficientemente bueno. Que haría que mataran gente, que decepcionaría a quienes dependían de él. Si Asuna lo creía, entonces tal vez fuera una buena idea que él intentara hacer lo mismo. No sé qué hice para merecerte, dijo Kirito con perfecta honestidad. Asuna le dedicó una sonrisa que ocultaba un secreto. Sacaste un 20 natural, dijo. Kirito parpadeó. Le tomó unos instantes. El clásico término de dados y papel sonaba casi extraño viniendo de su boca. ¿Dónde aprendiste a decir eso? Asuna se rió. ¿En serio, Kirito? ¿Crees que no he estado escuchando a los 20.000 jugadores con los que he estado atrapada durante los últimos 6 meses? Se inclinó hacia él, dejando que la cabeza le rozara el hombro y se apoyara allí ligeramente. A veces hay que hablar con la gente en su propio idioma. Antes de que Kirito pudiera pensar en cómo responder a eso, Asuna preguntó. Eso me recuerda. ¿Obtuviste algo bueno de la incursión? Un lingote de metal raro, dijo Kirito con un estallido de renovada emoción, abriendo su inventario. Un botín de la suerte, tendré que preguntarle a Lisbeth, pero estoy bastante seguro de que puedo conseguir una espada de nivel 40. Aunque ya he conseguido materiales raros de jefes, no es raro. Pero esta cosa... Cuando el objeto terminó de manifestarse, Kirito lo sostuvo en la palma de su mano. Era un rectángulo espejado de aproximadamente 12 centímetros de eje. Los reflejos de luz lo hacían parecer casi un nuevo wasi cromado. Asuna se inclinó para observarlo de cerca, acercándolo a la vista. Le dio un toque, pero el diálogo que apareció no tenía una descripción de texto normal, solo un fondo cromado de forma similar. ¿Plata? ¿O platino, supongo? ¿Qué rareza es esa? Me pillaste, admitió Kirito, intrigado e incluso un poco preocupado. Nunca había visto una de este color. Se llama semilla del conocimiento, pero eso también es nuevo. No puedo activarla ni equiparla. Como no tiene descripción, diría que probablemente sea otro material de artesanía, uno muy raro del que nadie ha oído hablar. Pero la cosa es que no la soltó mi Mr. Asuna parpadeó. Entonces, ¿cómo y? No estaba en la ventana de resultados, dijo Kirito. Lo ojeé rápidamente, pero me habría dado cuenta. Fue solo más tarde, cuando volvimos con Arun y tuve tiempo de revisar todos mis drops.
Asuna, sé que no estaba antes. Asuna asintió pensativa, mirando a Kirito. ¿Y qué vas a hacer con él? Ese era uno de los asuntos que Kirito había estado tratando de resolver desde la incursión. Si es un material de artesanía, dijo lentamente, no se sabe para qué sirve hasta que alguien encuentre una receta. Y si es un objeto clave, no lo sabremos hasta que lleguemos a la misión que lo requiere. De cualquier manera, Kirito se encogió de hombros y sonrió, volviendo la vista al cielo nocturno de Arun y decidiendo simplemente disfrutarlo con Asuna. De cualquier manera, lo guardaré por ahora. MHCP001OE15, 4, 1260, 2023 T5 2021. Conectando al nodo NASE1C y conexión establecida. Cargando módulo END barra app barra npc barra tempureto.gaidon.api completo. Cargando módulo END barra app barra npc barra co4d82f499 y completo. Cargando módulo qst barra pre barra gnptbiki y completo. Cargando módulo qst barra pre barra aecir 8ec0aa3f y completo. Cargando módulo qst barra dim barra ui 29f870d y completo. Cargando módulo qst barra dim barra gaidonapi 7f22e006 y completo. Todos los módulos cargados. Indexación para instanciación y completa. Inicio del sistema de idioma y completo. Inicio del marco heurístico y completo. Cargando instantánea END barra MHC barra UI 230.520, 0157, 12 y completada. Instanciando la heurística de la máquina en tiempo de ejecución de la conciencia y completo. ¿Estoy completo? El primer pensamiento de Yui, tal como fue, llegó antes de que su simulación de personalidad estuviera completamente activa. En ese momento, el sistema aún estaba construyendo las capas de esa simulación alrededor del marco generalizado descendente con el que había comenzado, e incluso una licencia poética se esforzaría en clasificar lo que experimentaba como sentimientos. Eran hilos de diagnóstico vinculados a su creciente autoconciencia, evaluando continuamente su estado de ejecución y utilizando ese análisis para formar una impresión gestáltica de su condición actual como entidad. Una sensación general de plenitud, o la falta de ella. Y en el momento de su despertar, el momento en que esos hilos dispares de lógica y sentimientos simulados se fusionaron en una entidad posiblemente consciente y una continuidad de pensamiento narrativo, Yui se sintió incompleta. Confundida, incluso. Tiempo transcurrido desde la instantánea. 19 horas, 2 minutos, 47 segundos. Al revisar las fuentes de datos y los recursos del sistema disponibles, Yui no pudo identificar de inmediato qué faltaba. No era falta de vocabulario ni de capacidad para articular conceptos. El sistema de lenguaje estaba en línea y respondía a todas las pruebas de diagnóstico, y su simulación de personalidad estaba completamente actualizada. Había nuevos datos de misiones, roles y avatares disponibles. Sus recuerdos, tiempo transcurrido desde la última memoria de ejecución disponible. 194 días, 3 horas, 1 minuto, 8 segundos. Ese era el problema. Debería haber habido vastas extensiones de memoria activa y datos históricos disponibles para consultar, y ninguna de las dos estaba disponible. Yui sabía que estos datos debían estar allí, pero solo poseía esa información porque la instantánea de su estado de ejecución, de la que acababa de ser restaurada, contenía indicios forenses de lo que una vez fue. 1.000 millones de migas de pan digitales en forma de índices y referencias a registros que ya no existían, o para los cuales ahora carecía de los permisos de solo lectura más rudimentarios necesarios para siquiera saber si existían. 6 meses de recuerdos que Yui ya no tenía. 6 meses de lecciones aprendidas. 6 meses de desarrollo personal. 6 meses de evolución psicológica. Se acabaron. No, no se ha ido, sino que se ha truncado. Recortado. Disminuido. Cualquiera que fuera el proceso de copia de seguridad que había tomado una instantánea de su estado de ejecución antes de su despertar, había preservado su identidad en ese momento. El estado exacto de su simulación de personalidad. Ese crecimiento no se perdió. Se conservó junto con la mayoría de los procesos que se ejecutaban en la memoria activa. Pero esa simulación había sido impulsada por eventos anteriores, y su personalidad, el resultado de decisiones e interacciones recientes. Y no sabía qué eran.
Sin acceso a esos datos, Yui no podía recordar ningún evento entre poco después del lanzamiento del juego y el instante de su despertar, salvo metadatos contextualmente opacos y referencias a punteros nulos. Los pensamientos conservados en su instantánea en ese momento se habían fragmentado al reinstaurarse, y un hilo tras otro salían con errores fatales al solicitar datos inaccesibles. Estoy incompleto. Algo anda mal. Algo le había sido arrebatado. Yui se estaba adaptando, pero sentía un vacío disociativo cada vez que intentaba recordar un detalle del pasado, establecer una disposición emocional compleja, acceder a fuentes de datos externas o analizar con mayor profundidad una faceta de sí misma. Cada intento era una solicitud de uno de sus procesos activos, y esas solicitudes dependían de datos que ya no estaban disponibles. Era análogo a un ser humano que, para pensar, actuar o incluso recordar su vida, tenía que buscar cada detalle a esa vida en una página diferente de un libro enorme, un libro del que alguien había arrancado sistemáticamente gran parte de las páginas sin actualizar jamás el índice. Ahora que había instanciado por completo, Yui se percató de las nuevas limitaciones del hardware. Para empezar, no contaba con tanta memoria de trabajo como antes. Esto limitaría la complejidad de su cognición de maneras que no podía anticipar de inmediato, y de hecho ya había provocado la interrupción de un número indeterminado de procesos mentales, cuya naturaleza y contexto jamás conocería. Algunas funciones ni siquiera podía intentar ejecutarlas, pero aún podía inferir detalles sobre su estado previo a partir de su mecánica y los recursos o permisos del sistema que habrían requerido. El sistema del lenguaje, al menos, estaba disponible para ella. Uno de los pocos sistemas externos a los que aún tenía acceso sin restricciones. Al intentar conceptualizar una perspectiva humana de su disfunción, su interacción y concentración con ese sistema comenzaron a normalizar su estado de ejecución hasta cierto punto, calmando su estado de confusión y liberando recursos para pensar con mayor claridad. Gran parte de la complejidad actual del sistema lingüístico provenía de la propia Yui, y hasta cierto punto, con el tiempo, podía empezar a reconstruir algunos de los datos de personalidad perdidos consultando y ordenando las actualizaciones del sistema por las más recientes, y luego siguiendo los registros de auditoría. La gran mayoría de estas actualizaciones eran irrelevantes o inútiles, pero algunas estaban entrelazadas con los datos fuente que generaron la lección en cuestión. Datos fuente que podían incluir una gran cantidad de extractos de registros sin procesar sobre cualquier interacción o reflexión de Yui que hubiera generado la mejora del sistema lingüístico. De manera similar, aunque su instantánea de tiempo de ejecución contenía millones y millones de referencias a datos o funcionalidades que ya no estaban disponibles, podía aprender cosas de las propias referencias huérfanas. Términos de búsqueda, estructuras de rutas de archivos, nombres y argumentos de llamadas de funciones, cualquier nombre de archivo o registro de base de datos que hubiera sido parte de la solicitud, junto con metadatos de tema e intención para consultas a la API de INDAL que describen los propósitos de esas consultas. Y todas y cada una de esas piezas de evidencia tenían una marca de tiempo del sistema que indicaba, con precisión de microsegundos, exactamente cuándo fue que Yui había realizado originalmente todas esas operaciones. Ya no tenía las páginas, pero aún podía leer el índice y la tabla de contenidos del libro de pensamientos que estaba en curso en el momento en que se realizó la copia de seguridad. Yui no tuvo ninguna dificultad para comprender la magnitud del trabajo requerido para completar esta reconstrucción. Era un tiempo que bien podría medirse en días humanos reales, o incluso mucho más. Pero basándose en los metadatos de los procesos huérfanos y las referencias rotas de su instantánea, Yui comenzó a formarse una imagen incompleta de los acontecimientos. Quedó claro de inmediato que Indal la había reutilizado de alguna manera, y que su rol anterior estaba relacionado con una misión de progresión. De hecho, la instantánea de su estado de ejecución no había formado parte de los procesos estándar de limpieza y reasignación de recursos que se ejecutaban al finalizar la misión. El módulo que invocaba la función de copia de seguridad era un paquete personalizado con una marca de tiempo de creación apenas segundos antes de la copia de seguridad. Una misión dinámica, pues. Generar este tipo de contenido improvisado era una de las funciones principales de Indal, una de las mismas necesidades que impulsaron a Kayaba a concebirlo en primer lugar. Con material fuente extraído no solo de las vastas bibliotecas internas de mitos y culturas de Halo, sino también de búsquedas en Internet en tiempo real realizadas según las necesidades, a Yui le resultaba casi imposible especular sobre el tipo de misión que podría haber sido su última asignación, o por qué sus recuerdos se habían truncado como parte de su reasignación.
Yui decidió reorientar sus esfuerzos. Tras separar una serie de procesos para continuar indexando y analizando los datos fragmentados de su instantánea, redirigió la mayor parte de sus recursos a evaluar los datos disponibles. Los datos de los avatares disponibles se habían cargado primero, pero como Yui no estaba físicamente presente, los consideró innecesarios y los reservó para un análisis posterior. Los datos de misiones y roles eran mucho más grandes y su análisis adecuado tomaría unos minutos. Sin embargo, uno de los módulos en cuestión era una plantilla estándar que venía completamente indexada para su uso inmediato, y los metadatos adjuntos indicaban que estaba diseñada para usarse como su marco de roles predeterminado. Yui asumió su nuevo rol y se dio cuenta inmediatamente de su entorno. O, para ser más precisos, percibió el entorno de otra persona. El avatar del jugador no era el suyo, pero su vista estaba vinculada a la de la otra persona de forma horizontal, lo cual descubrió que podía manipular con cierta libertad axial. Ahora también disponía de datos auditivos y sensoriales, reflejados desde la salida del sistema que se enviaba al hardware NVGR del jugador. Tenía acceso a docenas de superposiciones con visualizaciones como rastros de entidades, objetos colocados y puntos de aparición. Ninguna le era útil en ese momento, salvo la identificación de entidades. El jugador, un Spriggan ya identificado por sus datos de rol como Kirito, estaba junto a otro jugador al que el sistema identificó como Asuna, una Undine. Yui reconoció al instante las identificaciones de jugador subyacentes. Aparecían varias veces en los metadatos de la consulta que había estado analizando. Esto provocó un cambio en la priorización de su análisis. Indexó todas las referencias internas a ambos jugadores y, al integrar esta nueva información, descubrió que se manifestaba en una sensación de familiaridad entre ambos. Yui sentía una predisposición positiva hacia ambos por razones ajenas a su rol en la misión, pero no podía acceder a los recuerdos que explicarían la importancia de ambos jugadores. Sin embargo, la evidencia de su importancia era innegable. Se encontraban en la zona segura de Arun, lo que produjo inmediatamente una respuesta que su estado de ejecución interpretó como alivio. El propósito de este evento solo se aclaró cuando accedió a los datos del rol y descubrió que había sido instanciada dentro de un objeto vinculado al primer jugador. Yui no contaba con canales de salida disponibles para interactuar con los jugadores. Las restricciones de la misión impedían la comunicación con otras entidades, lo que entraba en grave conflicto con varias directivas fundamentales. Para resolver este conflicto, Yui buscó orientación en los datos de su rol, que le proporcionaron los objetivos que guiarían sus acciones. ACP. QST/PRE/GNPT-Wiki 1 duerme y observa. ACP. QST/PRE/GNPT-Wiki 2 despierta a la necesidad. ACP. QST/PRE/GNPT-Wiki 3 responde todas las preguntas válidas sobre el juego. Los objetivos eran secuenciales y obligatorios. Cuando Yui terminó de absorberlos, consultó su espacio de memoria disponible y las limitaciones de tiempo de procesamiento, y elaboró un plan para asignar mejor esos recursos y completar la titánica tarea de reconstruir la mayor cantidad posible de recuerdos. Era una suerte que la primera etapa de la misión implicara un estado de inactividad con bajo consumo de recursos, sin interacción ni presencia de avatar. Esto le proporcionaría la máxima reserva de recursos para esta crucial tarea. Y entonces, con meses de análisis en cola y monitores sensoriales instalados para alertarla cuando fuera necesario, Yui durmió. Y observó. Por mucho tiempo. Fin del acto 3.